Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Edalí Quirós. Y bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en el que hemos convocado a la doctora Sol Rubín de la Borbolla para platicar sobre el tema La Fiesta de los Parachicos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bienvenida a estos micrófonos, Sol. No sé qué, gracias por aceptar la invitación. Hola, nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Con mucho gusto para hacer difusión de estos temas tan importantes de la cultura viva de nuestro país. Que de verdad para nosotros es un gran gusto contar contigo, porque además hablando del tema de la fiesta de los parachicos, puedo decir que eres de las expertas en cuanto a los diferentes elementos que la conforman, y pues si gustas empezamos hablando sobre qué es, platícanos un poco qué es la fiesta de los parachicos. Bueno, en realidad, fíjense, la fiesta es todo un complejo de ritos y ceremonias que se llevan a cabo a lo largo de un periodo, pues digamos en el mes de enero, cuando se presenta ante la UNESCO, se pusieron algunas fechas, pero en realidad es que es una celebración que afecta a la población a lo largo de todo el año, porque pues desde el mes de septiembre se empiezan a hacer algunos elementos, los mascareros empiezan, ya hablaremos un poco más de cada uno de los elementos, pero lo que quiero decir es que muchos de los participantes de este complejo tradicional empiezan a trabajar desde muchos meses antes. Los mascareros, quienes bordan la indumentaria, en el mes de diciembre quienes van a buscar los bejucos y las hojas para hacerlas en ramas, en el mes de enero al inicio, cuando la gente empieza a preparar la carne seca para hacer los platillos tradicionales. Entonces, en realidad, aunque la fiesta en sí se lleva a cabo entre, digamos, el día 15 de enero y el día 23, pues es una festividad que afecta a la población a lo largo de todo el año. Ahora, es muy interesante cómo una festividad de este tipo ha permanecido, y por supuesto ha permanecido porque ha podido evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene sus orígenes, la leyenda habla de más de 300 años, pero en realidad ya conformada como una festividad, podemos pensar que tiene alrededor un poco más de 150 años. Sabemos, por ejemplo, que los parachicos son la figura principal, ¿no? Pero la fiesta en sí es la fiesta grande de Chiapa de Corzo, en Chiapas, en el sureste de México. Y como lo mencionas, los principales días de fiesta van del 15 al 23 de enero, pero también, como lo mencionas, es una festividad cuya importancia radica justamente en que amalgama y estructura la vida comunitaria de Chiapa de Corzo durante todo el año. Pero también, digamos que el inicio de esas festividades, esas pequeñas salidas de los parachicos, de los diferentes personajes que se manifiestan en la fiesta, en la celebración, empiezan por ahí del 4 de enero, ¿no? Entonces, a ver, y la leyenda, ¿no? Hay una leyenda de cómo surge esta fiesta. ¿Nos puedes hablar un poco de esa leyenda? Claro. En la época virreinal, dice la leyenda que una mujer muy rica que venía de Guatemala o de algún lugar de Centroamérica llegó a Chiapa de Corzo. Acuérdense que en aquel momento Chiapa de Corzo era un enclave comercial muy importante, al igual que San Cristóbal de las Casas, y la mujer llegó buscando una cura para su hijo. Pide a los habitantes que pues animen al niño
bailándole y tocándole música, y ella a su vez daba dinero y repartía comida. Aparentemente, también la llegada de esta mujer se da en algún momento en que hubo una escasez de alimentos muy importante. Por eso es que también se liga, ¿no?, con todos estos frutos de la tierra, pedir por abundancia. Entonces hay toda una liga que tiene que ver con también tener buenas cosechas. Bueno, pues esta mujer pedía que le bailaran al niño para que lo animaran, y entonces ella decía para chico, y entonces se les quedó ese nombre. Pero de esta leyenda a lo que hoy es la festividad, pues verdaderamente se ha transformado totalmente, como se da en todos estos elementos vivos del patrimonio cultural. Por ejemplo, hablándonos de esto, de cuáles son los elementos que conforman a la fiesta. Sabemos que una festividad, por ejemplo, en este caso religiosa, comunitaria, popular, pues se vinculan diferentes elementos. No solamente estamos hablando de una cuestión de danza, como puede ser lo más visible de los parachicos, o incluso la parte artesanal de la elaboración de la máscara, de la montera, la parte del tocado, o de los chinchines. Háblanos un poco de los diferentes elementos que se entremezclan aquí. A ver, claro, pero empecemos por hablar en sí de la figura de los parachicos, que es el eje central, la fiesta patronal de San Sebastián Mártir el día 20 de enero. Alrededor de esta fiesta es que se articulan todos estos otros elementos. Por ejemplo, el día 15 de enero se celebra al Señor de Esquipulas. En toda esa región de Chiapas y de Guatemala y de una parte de Centroamérica, el Señor de Esquipulas tiene una fuerza muy importante. Y entonces, en una de las pequeñas iglesias de Chiapa de Corzo, en la iglesia de San Jacinto, está una figura, realmente es una pieza tallada muy interesante del Señor de Esquipulas. Ahí empieza, digamos, todo este complejo ceremonial ya formal. Después, como otra fiesta patronal, se une en el barrio de San Antonio Abad, la festividad patronal de San Antonio Abad, y al final está el día 20, la fiesta de la celebración en silla de San Sebastián Mártir, ¿no? Pero junto con toda esta celebración hay una serie de elementos que se van considerando, que es esto que tú me preguntabas. Y digamos, si los podemos ir desmenuzando, podríamos decir que están pues las figuras de los santos, los tallados en madera, donde participan muy activamente los artesanos. Chiapa de Corzo es un lugar de magníficas obras de talla en madera. Los artesanos de Chiapa de Corzo son grandes talladores y de esculturas en madera. Entonces, pues empezamos por las figuras religiosas. Están todos los elementos que adornan las iglesias y que adornan las casas, porque este complejo, la festividad no se da solo en los templos, sino se da en las calles y en las casas. Prácticamente podríamos decir que en Chiapa de Corzo, o por lo menos a una gran cantidad de casas que nosotros entramos cuando hicimos la investigación, en todas hay un altar en el lugar principal de la casa. Entonces, también esta celebración entra a las casas. Entonces, se da en las calles, en la parte pública, se da en las iglesias y se da, por supuesto, en las casas. Privada. Entonces, todos estos elementos para adornar todos estos espacios forman parte de esta fiesta. De estos elementos, a lo mejor lo que más destaca son lo que llaman las enramas, en donde construyen todo un altar, pero que va colgado del techo. Y de ese altar, de esta ofrenda, digamos, más bien de esta ofrenda, cuelgan
frutas, pero cuelgan sandías completas, naranjas, ¿no? Las frutas de la estación, panes. Ese elemento es importantísimo. Panes muy tradicionales que se hacen solo para esa época, roscas, de pan, etcétera. Muchos listones, flores, ¿no? Estas enramas entonces se ponen en las casas y se ponen, por supuesto, en los templos, ¿no? Otros elementos importantes que abarcan a todo este complejo, pues empiezan a ser, por supuesto, ya la indumentaria propia de todos aquellos participantes. Pero cuando hablamos de participantes, hablemos de los participantes que están, digamos, detrás de cámara, uh-huh. que vendrían a ser, pues, quienes hacen los cohetes, que ahorita vamos a hablar de ellos, las bordadoras, que hacen no solo el bordado de la indumentaria de los parachicos, sino que también son las bordadoras que trabajan para los altares en las iglesias o para los altares en las casas. Están, digamos, detrás de cámara, pues los artesanos que tallan las máscaras, los que hacen las enramas, porque además cada uno de estos participantes tienen muy claro cuál es su oficio, cuál es su compromiso y cuál es su participación. Y después, bueno, ¿y qué puedo decir de los panaderos y de lo que ellos llaman las comideras, que en realidad son las cocineras tradicionales, ¿no? Esas mujeres que preparan comida para 6,000 personas y que están ahí presentes. El prioste, que vendría a ser este personaje que en otros lugares del país le llaman mayordomo, que es el responsable ese año de la festividad. Pues estos son todos estos, digamos, personajes que están detrás de cámara. Y luego están los visibles. En los visibles están precisamente los parachicos, un grupo que se llaman chuntaes, y por supuesto los músicos, ¿no? Los chuntaes es un grupo de la población que se ha unido en los últimos años, no tiene esa larga tradición que tienen los parachicos, que asemejan, son generalmente hombres vestidos de mujer, de manera como muy llamativa. Sus trajes más bien son de algodón, llenas de flores, se pintan mucho la cara, se ponen se arreglan el pelo así como las mujeres muy chapanecas, ¿no? Con flores. Y danzan un poco haciendo la representación de aquellas sirvientas que habían llegado con María Angulo, animando a la gente a que les bailara al hijo, ¿no? Ellos retoman, digamos, y en los últimos, yo creo que como 30 años, es donde se ha fortalecido esta tradición de los chuntaes que salen unos días antes. Cada uno tiene su calendario y su horario para salir a las calles a bailar. Los otros son, por supuesto, los parachicos. Los parachicos son danzantes, pero no son danzantes profesionales. Son los hombres y desde hace pocos años algunas mujeres de la comunidad que lo adquieren, muchos de ellos como una promesa de tipo religioso, en donde, como una manda efectivamente, en donde hacen una solicitud de algún apoyo para un enfermo o algo, y prometen bailar como parachico. Pero en realidad es la población, ¿no? Aquí no puedo dejar de decir que es tan fuerte el compromiso de los parachicos que inclusive gente que vive en los Estados Unidos o que vive en la Ciudad de México o que vive en otras ciudades van en esos días a bailar. Inclusive los que ya cumplieron esa manda regresan y siguen regresando. Entonces, no son danzantes profesionales. Eso sí es como muy importante. Eso es lo que le da, yo creo que el carácter popular, ¿no? a la celebración, y de donde obviamente surge también su arraigo a la comunidad y como parte de la identidad de la y lo de vivo que Chiapas. está. Exacto, y lo vivo lo que vigente, está. ¿no? Claro, entonces, a claro. ver, en resumidas cuentas,
la festividad de la fiesta grande de enero de Chiapa de Corzo, dentro de la que los parachicos son la figura central, se hace con el fin de celebrar a los santos locales. Y básicamente, el parachico a quien le dan es a San Sebastián. A San Sebastián, de manera específica. Sí. Y además de esto, a ver, bueno, centrémonos en los parachicos. Digo, son muchos los personajes, si le podemos decir así, que participan, pero es el más vistoso. ¿Nos puedes hablar de los componentes de su atuendo? Sí, por supuesto. Es muy sofisticado. Y además yo creo que con el tiempo, como han sucedido en muchas otras danzas y muchas otras celebraciones y expresiones artesanales de nuestro país, cada día se vuelven más barrocos y más ricos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estudiar y comparar los trajes de los parachicos de hoy, los contemporáneos, con una colección que tiene la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que son indumentarias, trajes que tienen 50 o 60 años. Y es interesantísimo la manera en que ha evolucionado el traje, ¿no? Y más o menos un poco les voy a ir contando, porque a pesar de que se mantiene la estructura de la indumentaria, pues yo creo que hay como una competencia a ver quién lo hace cada día más vistoso y más rico y más lleno de colorido, ¿no? El parachico se identifica porque lleva de base un traje que anteriormente era un calzón y una camisa de algodón blanca con una faja que le sostenía el calzón. Todavía algunos viejos parachicos se visten de esa manera. Los de ahora más bien se visten de negro, y la faja, ese es uno de los elementos que más ha cambiado. La faja le fueron bordando cosas. Vimos en la colección antigua, vimos algunas fajas con unas cuantas chaquiras, y bueno, ahora es verdaderamente un concurso de cuál faja, pero ya no es una faja, prácticamente es una pieza completa que cae al frente, que va amarrada a la cintura y que está toda rebordada. Algunos con la Virgen de Guadalupe, algunos con la figura del San Sebastián Mártir, y muchos llenos de flores y de elementos, más bien de pájaros y de elementos que tienen que ver con la flora y la fauna local, ¿no? Bueno, a esto el otro elemento sí muy significativo es la máscara del parachico, porque en realidad el parachico es una representación de un hombre, digamos, criollo, blanco o español. Entonces la máscara te habla más de una figura como española, lleva barba, está elaborada, como lo decía, por los mascareros de la ciudad de Chiapa de Corzo, que son grandes talladores. Inclusive lo pusimos en el expediente. Uno de los grandes mascareros de Chiapa de Corzo recibió hace ya muchos años el Premio Nacional de Ciencias y Artes, ¿no?, por su calidad como artesano. Bueno, esta máscara es una máscara pesada, no son estas máscaras más livianas de maderas, no, son máscaras de estas maderas pesadas, cedro y de estas maderas pesadas de la región, que se complementa con un tocado que se le llama montera, de la cual tú hablabas, y que te recuerda mucho como el pelo rubio seguramente de los españoles, pero la montera la hacen a base de fibras de ixtle. Entonces, en una red le ponen el ixtle y realmente es un resplandor lo que aparece ahí. En algunas ocasiones, para hacerlo más vistoso, le cuelgan algunos listones de colores. A todo esto lo acompañan lo que se llama un chamarro, pero el chamarro no es lo que todos nos imaginamos, sino en esa región es realmente un zarape. El zarape ahora es un zarape estilo Saltillo,
y anteriormente estos zarapes venían de Oaxaca. Pero imagínense, Chiapa de Corzo es una zona caliente. Ahí el traje es verdaderamente asfixiante, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es parte de la manda, el ir tan tapado y tan cubierto, porque al llevar una máscara tan pesada y al tener esta montera en la cabeza, tienen que envolverse toda la cara con un paliacate, porque realmente son piezas pesadas, ¿no? Y con eso bailan todo el día. Ahora, el parachico en la organización ya no es lo mismo. El parachico, que es el patrón, que es el que lleva y encabeza todo el recorrido y encabeza el grupo, porque los parachicos son un grupo que se conforma, tienen sus propias reglas, van danzando a lo largo de las iglesias, tienen todo un recorrido ya muy bien determinado por las iglesias de Chiapa de Corzo y por varias casas a donde llegan a danzar. Y no solo el recorrido, sino los pasos y la música, todo está ya muy predeterminado. Y los alabados que van cantando y con los que van danzando. Todo este grupo va precedido por el patrón, que es el personaje principal, que su vestimenta es muy semejante, pero por ejemplo él es el único que lleva un instrumento musical, que es la guitarra, y un fuete que se supone que es con el que va arriando a todo el grupo, ¿no? Los parachicos, al ir danzando, también llevan otro instrumento musical, pero ellos es lo que se llama el chinchín. Antiguamente, aunque todavía muchos viejos danzantes llevan el chinchín hecho con una calabaza decorada, muy al estilo de las lacas de Chiapa de Corzo. Y ahora, pues muchos utilizan el chinchín de hoja de lata porque pues suena más, ¿no? Y es vistoso. Entonces sí hay las diferencias. La máscara del patrón es un poco diferente de la máscara del del danzante parachico. Es increíble el número de participantes. Cuando estuvimos haciendo la investigación en los últimos años, además dicho por los mismos parachicos, porque yo creo que es importante que la gente sepa que cuando se preparan estos expedientes a la UNESCO, la participación de quienes quienes preservan la tradición, la participación de la comunidad es fundamental. Y entonces el trabajo y el expediente se hizo junto con todos ellos, artesanos, cocineras, danzantes, músicos, cueteros, ¿no? Bueno, ellos nos decían cómo era una celebración que, pues sí, había ido disminuyendo el número de los participantes, pero para el año 2010 se calculaba que había por lo menos 6,000 parachicos que estaban danzando con los diferentes grupos. Supongo que hay diferentes problemáticas justamente a raíz de la multitud de danzantes, en este caso, que se registran en la celebración. Y obviamente aquí sí juega un papel muy importante, como lo mencionabas, la autoridad del patrón, que es el que dirige a todo el conglomerado, y digamos que es la autoridad del grupo de danzantes. Mencionabas la parte de los alabados. ¿Nos podrías decir qué son los alabados? ¿En qué consisten? Pues en realidad los alabados son todas estas peticiones y todos estos agradecimientos que se dan. Acuérdense que finalmente es una fiesta religiosa. Cuando yo decía que también la fiesta, o sea, el complejo se da a lo largo de todo el año, es porque cada mes, además, los parachicos, a diferencia de otras festividades religiosas donde el santo patrono está dentro de la iglesia, y así como yo decía que el Cristo de Esquipulas está en la iglesia de San Jerónimo en Chiapa de Corzo, San Antonio Abad está en una casa, en un barrio
de San Antonio, precisamente en Chiapa de Corzo, y el San Sebastián vive en la casa de quien es el prioste, que yo decía que es la figura semejante al mayordomo en otras localidades. El prioste tiene al San Sebastián en su casa, y el San Sebastián viaja a lo largo del año, va a diferentes casas, y cada mes los parachicos le bailan, y el prioste en su casa debe de tener un altar en el cual siempre hay flores, en el cual siempre hay una serie de ceremonias que van acompañándolos, ¿no? Y por ejemplo, estos alabados que entonan, los alabados los entona el patrón, ¿no? De manera específica. Los parachicos como tal no, sino lo van acompañando. Lo acompañan y responden con vivas, que literal son vivas, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, por lo general, digo, ya mencionaste que no se trata de danzantes profesionales, ¿no? Sin embargo, he sabido que también este tipo de manifestaciones culturales son tan vigentes porque finalmente se han transmitido de una generación a otra. En este caso, ¿cuáles identificaron en su momento cuáles han sido los procesos o métodos de transmisión que se han utilizado? ¿Cómo aprenden las nuevas generaciones todas las técnicas, incluso de danza, de elaboración de los diferentes elementos artesanales que tienen que ver con la fiesta? La manera fundamental de la transmisión es la transmisión oral y la imitación en todos los elementos, los artesanos, las cocineras o comideras como los llaman, los músicos y por supuesto los parachicos. Entonces no es raro, más bien es lo más frecuente encontrar a los niños, a los hijos de los parachicos o a los sobrinos que ya desde muy pequeños los visten y que participan de la festividad, ¿no? La transmisión por eso se da, porque sigue siendo vigente para las nuevas generaciones. E inclusive uno lo ve, la cantidad de jóvenes que realmente están participando. Tan es así que pues las mujeres jóvenes de Chiapa de Corzo se quejaron y pues las dejaron participar. Y ahora en los últimos años inclusive se pueden ver mujeres jóvenes, mujeres mayores sí no, para nada. Ahora, en esta participación de la comunidad también pensemos no solo en todos estos actores, sino en la comunidad misma. La comunidad misma acompaña a los parachicos. Y entonces las mujeres y de la ciudad de Chiapa de Corzo se visten con el traje tradicional de la chiapaneca, que se acuerdan que es un traje de muy bordado, muy de tiras muy bordadas y muy rico también. Chiapa de Corzo, es que por eso es como importante hablar cómo la ciudad y el entorno tiene también una relación con todas estas festividades. Chiapa de Corzo es un punto importante comercial de toda esa zona, incluyendo Oaxaca. Hay una ruta desde la época prehispánica, por ejemplo, de comunicación con Oaxaca. Todas estas jicalpestles, que son estas calabazas muy grandes pintadas que identifican a las tehuanas, pues realmente van de Chiapa de Corzo. Ahí hay un intercambio desde la época prehispánica importantísima. Entonces, durante la fiesta, por ejemplo, durante la fiesta grande en enero, encontramos a muchísimas de las mujeres del Istmo de Tehuantepec que están vendiendo toda la joyería que se pone también la mujer de Chiapa de Corzo, el traje de la chiapaneca que va como con las joyas muy ricas de oro y de, ¿no? La comida, los objetos, ahí hay un intercambio como importante. Entonces, pensemos que también como participantes de esto está la población misma que acompaña a los parachicos a lo largo de todo su recorrido. Háblanos un poco, por ejemplo, si bien la danza se adquiere por transmisión oral o por imitación, lo cierto es que hay una organización comunitaria muy, muy importante que hace posible también la realización de esta fiesta, ¿no? Y que finalmente es la que da estructura
funcionamiento de la comunidad. ¿Nos podrías hablar un poco de, por ejemplo, quién decide quién es el patrón de los parachicos, cómo se organiza cada grupo? ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Sí, claro. Es definitivamente esto que tú dices, la organización propia de la comunidad, quien elige, el mismo grupo de los parachicos eligen a su patrón. Normalmente no es un puesto que cambia cada año, sino realmente ahí la importancia del linaje de las familias pesa mucho. Las familias que a lo largo de muchos años sus miembros han sido parachicos, pues tienen un peso muy importante. Ellos eligen entre sí al patrón y son quienes van marcando precisamente esto que tú dices. Es donde además se conserva la memoria de los pasos, la memoria de los lugares a donde hay que ir. Los parachicos en sus salidas entre el día 15 y el día 20, como yo decía, tienen sus recorridos en la comunidad. A ciertas iglesias saben que van en tal fecha, a ciertas casas van en otras fechas, y si cambian algo el recorrido, ese es una decisión que toman en grupo, ¿no? Y entonces el puesto del patrón es vitalicio. ¿O cómo se maneja? Generalmente así ha sido, efectivamente. Son pocos los que han renunciado, es más bien un puesto que se le da a alguien. El ser parachico no solo es como un compromiso, el ser parachico inclusive como da un sentido de orgullo, identifica a gente de la comunidad que tiene prestigio. Es muy importante estos elementos para poder ser parachico. Pues como en muchas otras festividades, ¿no? Estos elementos del prestigio, del reconocimiento local se refleja en los cargos o en las decisiones o en la participación de las festividades y de lo que hacen dentro de esta organización. Por ejemplo, hace un momento hablabas de la importancia que tiene la comunidad portadora, practicante en estas manifestaciones, especialmente hablando de la UNESCO. Entonces, tratando de irnos un poco más, recordando que el tema principal de esta sesión, de esta charla, es los parachicos en la Fiesta Grande de Enero de Chiapa de Corzo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Quisiera, Sol, que tal vez nos puedas hablar un poco de por qué esta manifestación o en qué radica la importancia de esta manifestación para que haya sido declarada como patrimonio de la humanidad. Yo creo que como en resumen podríamos decir que hay elementos que nos permiten decir esto, ¿no? Uno de ellos es obviamente la antigüedad, ¿no? Es una manifestación que se ha dado a lo largo de muchos años, que permanece viva, aunque no deja de tener peligros, y por eso siempre se elabora un plan de salvaguardia para poder prevenir que estos peligros no pongan en riesgo la continuidad de la festividad. Si quieres, de eso podemos hablar después. Pero la antigüedad es uno de los elementos fundamentales. La representatividad es una festividad de una región que está unida a toda una serie de tradiciones que no es solo la danza, como lo hemos dicho, que están en donde está cohesionado la música, la danza, la comida, el sentido religioso, el sentido lúdico. La gente se divierte también, eso es importante. La gente está cumpliendo con un rito y con una ceremonia, pero también tiene este otro aspecto lúdico, ¿no? Esta representatividad es fundamental. La originalidad. ¿Por qué decimos la originalidad? Porque no es la copia de una festividad o de una celebración en otro lugar. Esta
festividad, todo este complejo nace en este lugar y aquí se reproduce y aquí se sigue dando. Y eso también para un elemento del patrimonio cultural es fundamental, ¿no? Tú, como Sol Rubín, y también como parte, como directora del Centro de Documentación Daniel Rubín de la Borbolla, tienes una amplia experiencia en este tipo de manifestaciones que se vinculan con el arte popular, pero participaste muy directamente siendo parte del equipo de investigación en la elaboración del expediente que se presentó ante la UNESCO. Aquí creo que es importante, por ejemplo, que la audiencia sepa un poco más qué implica hacer un expediente de candidatura. Hay muchas ideas y se piensa que es llenar un formulario casi como una solicitud muy, muy laxa, pero no sé si les puedas compartir un poco qué es lo que las etapas, el proceso, qué se tiene que considerar como puntos fundamentales en el proceso de elaboración de un expediente. Bueno, a lo mejor voy a decirlo un poco desde la perspectiva del investigador. Muchísimo trabajo, muchos meses, un contacto importantísimo con todos los diferentes miembros y participantes, con los portadores de la tradición, para poder entender el fenómeno. Inclusive ellos son activos participantes en la elaboración del expediente. Y al final de toda esta larga investigación, convertir toda esa investigación en 500 palabras para llenar el formato es increíble. Pero bueno, la experiencia es realmente muy importante porque uno en realidad está cercano a la expresión del patrimonio cultural, recogiendo la información directamente de los portadores. Y además, con la anuencia de ellos. Yo creo que eso es fundamental, el haber elaborado toda esta investigación, llevado a construir con los diferentes investigadores, porque aquí hubo especialistas en música, especialistas en danza, a mí me tocó la parte de la artesanía y de la cocina tradicional, especialistas hubo historiadores que documentaron toda la parte más antigua de esta expresión de sus orígenes, efectivamente. Entonces, cuando todo esto se integró, fue importantísimo la aprobación de todos estos portadores. Hubo 2 días de reunión, independientemente de que todo lo trabajábamos directamente con los portadores y todo el momento estuvimos siempre cercanos a ellos y tomando en cuenta todo se construyó con base precisamente en todo este trabajo de investigación directo en la comunidad. A lo largo de 2 días, cuando ya estaba integrado el expediente, se trabajó con todos ellos para que lo conocieran, nos dieran su opinión, se hicieran las modificaciones que ellos proponían y quedara ya el formato que se iba a presentar ante la UNESCO. Entonces, yo sí creo que esta forma de la convención del año 2003, a diferencia de otras convenciones, en donde la participación de la comunidad es tan importante, legitima lo que se está presentando ante la UNESCO. Entonces, por ejemplo, estás hablando que también se trata de un trabajo integral con las comunidades, obviamente, pero también con la parte institucional, ¿no? De gobierno. Sí, claro. Ahí, ¿qué papel juegan todas las instancias de gobierno? Mencionaste que hubo un taller de trabajo con la comunidad y en donde se da el final visto bueno al expediente, pero ahí ¿en qué radica la importancia de las instituciones? Yo creo que lo más significativo es que son facilitadores para poder elaborar el expediente. Obviamente es el gobierno mexicano el que es representante ante la UNESCO, entonces es el gobierno federal el que presenta ante la UNESCO el expediente
Y cuando se da el reconocimiento por parte de la UNESCO, hay un compromiso, que eso es algo que la gente no tiene como muy claro. La gente cree que dan un diploma que se pone muy bonito y una placa que se puso en la plaza en Chiapa de Corzo para que todo el mundo supiera de este reconocimiento, pero no, en realidad el reconocimiento significa un compromiso del gobierno mexicano para continuar siendo facilitador, para que esta expresión del patrimonio no se pierda o no se distorsione. Y en el caso de los parachicos, sí hay una serie de problemáticas que sí están incidiendo y que ponen en riesgo la festividad. Y son básicamente, más que de la comunidad, son de la organización de la fiesta y de este trabajo que tienen que facilitar las autoridades para que la fiesta se pueda desarrollar con seguridad a lo largo de los días. Y sin desvirtuar, digamos, el sentido simbólico o originario de la festividad. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, tú podrías decir que la declaratoria que tuvo ante la UNESCO, el haberse obtenido en 2010, tuvo un impacto positivo para la comunidad y para la comunidad y para la celebración en sí, ¿no? ¿Ha traído mayor visibilidad? Sí, por supuesto, hay una mayor visibilidad. El hecho de ser una manifestación del patrimonio cultural que tiene un reconocimiento de la UNESCO le da, como tú dices, una mayor visibilidad hacia afuera. Desafortunadamente también ha puesto en mayor riesgo la propia festividad por esta falta de apoyos en la organización del público, de los turistas y de la gente que llega de fuera. Algo que me falta decir, que creo que es muy importante para acabar de entender toda esta festividad, es que al ser Chiapa de Corzo un centro comercial importante, a donde llegan, esta es una festividad básicamente de tipo mestiza, pero Chiapa de Corzo también tiene una relación muy fuerte con otros pueblos indígenas de Chiapas que llegan a la ciudad, al comercio y a hacer una serie de servicios. Por lo tanto, digamos, la parte más importante de asistentes a la fiesta son la propia gente de Chiapa de Corzo, la gente de Chiapa de Corzo que vive fuera de la ciudad y que va en estos días a la festividad, y por supuesto todo otros pobladores de comunidades cercanas que la tienen como una ciudad a donde ellos normalmente van a hacer el comercio y atenderse de servicios, pero que para ellos es también una fiesta fundamental. Por esto es que junto con todo este complejo ritual y de ceremonias encontramos que está la feria del pueblo, que están todos los puestos de comida, todo un mercado y un tianguis importantísimo que se pone, porque la gente, además de ir a disfrutar, además de participar en el complejo religioso, va y compra los enseres de todo el año para la casa, va y comprar las cobijas, va y se divierte, come, bebe. Entonces, eso es lo que le da realmente vida. Yo los invito a que vayan y que todo esto que les estamos contando lo vivan y realmente se entusiasmen como lo hicimos todos los investigadores que participamos en este evento. Acabas de mencionar algo bien importante porque también se vincula con otra manifestación cultural mexicana que fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es la cocina tradicional. Mencionaste las comideras o cocineras tradicionales, pero sabemos que hay dentro de la fiesta, en su momento supe que los chiapacorceños a todo lo que les importa o le dan significado, a todo lo llaman grande. ¿Sí? Entonces es la fiesta grande de Chiapa de Corzo, pero también hay una comida grande que solamente se hace en esa época del año. ¿Nos podrías hablar un poco más de esta parte de la cocina tradicional ritual, que se puede decir que es ritual y que se diferencia de la cocina
digamos, cotidiana? Claro. Bueno, en esta región hay toda una serie de preparaciones, y no digo platillos, porque cuando hablo de preparaciones es que también estoy hablando de salados, dulces, bebidas, panes, ¿no? Repostería. Hay una riqueza de dulces y de dulcería en la región que no se pueden imaginar. Entonces, hay una serie de preparaciones que se dan en toda a lo largo de todo el año y que se van modificando de acuerdo a la estación, ¿no? Las frutas en conserva se van modificando según la época del año. Pero sí hay algo que es muy representativo durante la fiesta de los parachicos, durante la fiesta grande, es la comida grande que se prepara. Cuando hablábamos de que hay la preparación de la festividad, es un tiempo antes, pues en los primeros días de enero se mata la res, se pone la carne a secar para preparar ya en los días propios en que se celebra entre el 15 y el 23 de enero, cuando se sirve la comida grande. La carne de res seca se prepara en un caldo que tiene una salsa a base de pepita de calabaza. Y hemos estado hablando de que en la región son muy tradicionales las lacas pintadas, los jicalpestles, los pumpos y todas estas calabazas secas ahuecadas y pintadas con laca. Y bueno, pues ahí están las semillas de calabaza que se están usando en la comida. Es que uno tiene que entender estos fenómenos muy de esta manera integral. ¿Por qué esta salsa de pepita cuando se utilizan tantas calabazas precisamente que tienen otros usos, ¿no? Por ejemplo, una de las bebidas tradicionales a lo largo de todo el año de toda esta región, que es el pozol, se sirve en otra calabaza ahuecada. Esa generalmente no va pintada, sino nada más está pulida, ¿no? Uh-huh. La comida grande es entonces esta carne seca en una salsa con base de chiles y de pepita de calabaza. Generalmente no es muy frecuente encontrarla a lo largo de todo el año. Es más como de esta época del año. Pero también se sirve lo que llaman el cochito al horno, que es una carne de puerco horneada, tamales, por supuesto, ¿no? Los tamales y el atole son platos que no pueden faltar. Y como decía, es impresionante dos cosas: la variedad de los panes que se dan en toda esta ciudad, y la variedad de dulces que se dan. Dulces en conserva, merengues, pastelería, ¿no? Es muy variada y representativa de la región. Sí. Mencionas, ya como parte de esta última fase de la charla, ¿qué podrías recomendarle para alguna persona que vaya de fuera, que no conoce la festividad ni la región? ¿Qué podrías identificar como tips, como pequeños consejos, también para considerar que no vayan como simples turistas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podrías recomendar para esto? Pues yo diría que se alojen, ojalá lo puedan hacer en Chiapa de Corzo, porque además durante los días de fiesta se cierra gran parte del pueblo, de la ciudad, y entonces, pero uno puede caminar y ahí, pues son ciudades seguras, uno puede caminar en la noche y disfrutar en la plaza la comida que se pone, llegan y se instalan muchísimos puestos de comida. También como yo decía, hay una feria. Entonces, después del día 20 hay un desfile con estas mojigangas. El día 21 también hay una celebración, hay una actividad que de la cual no hemos hablado,
que hoy está ligada a todo este complejo, pero que fue agregada mucho tiempo después, que se llama la Batalla Campal. En el río Grijalva, la ciudad, recuerden, Chiapa de Corzo está a la orilla del río Grijalva, se da toda una representación, digamos, de una batalla naval, toda dada con cohetes. Entonces, con fuegos artificiales. Entonces la noche se ilumina con todas estas, durante más de 40 minutos uno puede estar viendo los fuegos artificiales que se están lanzando de un lado a otro, no de una ribera a otro, sino en la ribera contraria a la ciudad de Chiapa de Corzo se da como esta batalla, ¿no? Entonces, este espectáculo. Entonces la gente puede ir desde el día 15, puede asistir a los eventos religiosos, si lo es, puede acompañar a los chuntaes cuando salen por la noche a desfilar y van tomando cerveza y se van divirtiendo y van bailando, pueden acompañar y ver a los parachicos, pueden comer muy rico, pueden disfrutar de las artesanías que hay, porque Chiapa de Corzo, como decía, ahí pueden encontrar las lacas, todos estos tallados en madera, los bordados. Es un centro a donde llegan muchos de los quesos de Ocosingo y de toda esta región, ¿no? Entonces pueden disfrutar de la feria. Pues, me llamó la atención un poco lo que mencionaste de la batalla naval. O sea, ¿cuáles son los personajes que se manifiestan ahí o que se representan? ¿Y por qué? Algunos hablan de qué. Sí, algunos hablan de la presencia de un grupo de militares a principios del siglo XX en la zona, pero pues en realidad hay otra batalla naval que se da durante el carnaval en Mazatlán, que tiene muchísima semejanza. Yo no sé, yo estuve buscando si había algún vínculo, nunca lo encontré. Y bueno, pero también es parte de la misma evolución de las festividades, ¿no? Se van adecuando, se van incorporando elementos de otras que como este desfile que decimos de las mojigangas, y hasta se nombra una reina de la fiesta, ¿no? Está la feria del pueblo con la rueda de la fortuna y el ir a tirar al blanco y todo esto, ¿no? Porque es eso, es todo este complejo que se van integrando, y se van integrando muy bien, ¿no? No hay ahí como alguna competencia que uno diga que tiene problema. Y bueno, pues ya es muy representativa esta batalla naval, este espectáculo. Y ya es al margen, ¿verdad? Ya una vez que terminan, que concluyen las festividades meramente religiosas, de carácter religioso. Eso sí ya no tiene un carácter. Y por bueno, supuesto, además, algo tampoco que hemos mencionado, porque sí dijimos que a la marimba, que a los parachicos los acompañan un grupo de músicos que van tocando un tambor y unas flautas que le llaman pito, de diferentes tamaños para dar diferentes sonidos, y porque hay estrofas musicales como muy, muy bien definidas, pero pues también se pueden imaginar que a lo largo del tiempo se han ido uniendo bandas de música y un elemento de Chiapas que es fundamental, que es la marimba, ¿no? La marimba está presente en las casas a donde llega, a veces hasta van cargando la marimba para acompañar a los parachicos, y por supuesto en todos los lugares la música de marimba, eso es algo que no puede faltar, y son también, de toda esta región de Chiapas, ¿no? A ti, cuando te invitaron a participar en el proyecto como parte del grupo de investigación, ¿por qué te llamó la atención de decir sí me interesa participar? Precisamente para poder documentar todos estos elementos artesanales y de la cocina tradicional, y no dejarlo nada más como
hay platillos tradicionales. No, hay que describirlos, hay que documentar cómo se da la transmisión oral de estos saberes. A mí me sorprendía las mujeres muy mayores que convocan a otras mujeres para preparar, porque el día de la fiesta grande, el día de San Sebastián, ellos sirven 6,000 platos de comida y la reparten, porque el prioste, que es quien tiene al San Sebastián ese año en su casa, porque ahí sí el San Sebastián va pasando de una casa a otra cada año, a diferencia de lo que dijimos del patrón, que sí es más un cargo más de tipo vitalicio, el prioste sí. Además, quebraría a cualquiera, porque tiene que tener en su casa un lugar especial solo dedicado al San Sebastián, en donde la gente pueda llegar todo el año a orar. Le tiene que dedicar tiempo porque lo tiene que llevar de visita a lo largo del año, tiene que tenerle flores, cada mes hay que rezarle, repartir el día que le rezan tamales y dar regalitos. Entonces la verdad es que quien se inscribe como prioste, pues sí, había un poco difícil. Para concluir, háblanos un poco de el día de la fiesta grande, el día grande de la fiesta grande, ¿no? El 20 de enero, que es... ¿Sabes más o menos cuáles son los horarios, las actividades que se desarrollan en ese día? Pues, a ver, hablemos como en términos generales y a partir de los parachicos, que es lo que decíamos, ¿no? Del motivo de nuestra plática el día de hoy. Los parachicos se reúnen para vestirse juntos. Ahí empieza, ¿no? Toda esta convivencia en donde se empiezan a vestir, porque además es todo un rito vestirse, ponerse en la cabeza el paliacate para después poderse enfundar la montera, el traje. Desde ahí empiezan y luego, como decía, hay todo un recorrido preestablecido. Anteriormente, los parachicos, digamos, en términos generales, van por el San Sebastián a la casa del prioste, lo llevan por un recorrido por todas las iglesias para llevarlo a la catedral, a la iglesia de Santo Domingo en Chiapa de Corzo. Allí hay una misa. Anteriormente los parachicos nunca entraban a la iglesia, sino que se quedaban afuera de la iglesia y entregaban al San Sebastián para el momento de la misa, y después, cuando acababa la misa, ahora no, ahora los parachicos inclusive entran danzando a la iglesia, ¿no? Y después sale en otro recorrido, y estos recorridos está la comunidad acompañándolos. En algunas ocasiones les echan pétalos y confeti. Uno ve pasar a los parachicos que llevan al San Sebastián. Otro elemento muy importante que acompaña al San Sebastián, porque a los parachicos que van llevando al San Sebastián, son aquellos que tienen unas banderas, ¿no? Se hacen unas banderas, algunos y estandartes que están bordados y que identifica a diferentes grupos religiosos o a barrios de la ciudad, y que acompañan el recorrido para después llevar al San Sebastián a su nueva casa, al lugar a donde va a estar a lo largo de un año, a cargo de un prioste, de un nuevo prioste. Y ahí es donde ese nuevo prioste se inaugura dándole de comer a los que asisten a este evento, ¿no? Bueno, entonces, no sé si quisieras mencionar algún tipo de bibliografía por si alguna persona de la audiencia quisiera profundizar sobre este tema. Son muchos los elementos que tienen que ver, así que supongo que va a despertar el interés de diferentes sectores. Entonces, no sé si gustes darnos alguna. Bueno, yo creo que la primera bibliografía interesante puede ser que la gente consulte la página de la UNESCO, porque además en la página de la UNESCO
a lo mejor se van a sentir un poco frustrados porque es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero lo interesante ahí es que hay un video, el video que se presentó y que da como un panorama general de toda la festividad. Y luego, bueno, pues hay grandes investigadores como Carlos Navarrete, que no solo ha descrito toda la región, sino que escribió una novela que habla de toda esta región. Y después hay investigadores muy específicos que han descrito, como está César Pineda del Valle, con un libro que se llama precisamente Las fiestas de enero en Chiapa de Corzo. Y está otro libro que se llama Para chicos, tradición viva, de Nereo Nigenda. Y después, ¿qué les puedo decir? Cosas como muy especiales que tienen que ver ya con las diferentes manifestaciones de la fiesta. Chiapas es un estado que ha publicado muchísimo acerca de su cocina tradicional y por supuesto en muchos de los recetarios están todas la comida grande, el cochito al horno, los tamales de Juan Cané, el pozol, los dulces, ¿no? Están pues los libros que hablan sobre la tradición artesanal y está pues también los estudios que hacen gente como Marina Alonso acerca de la música y la danza, ¿no? ¿Recuerdas el nombre de la novela de Carlos Navarrete? Qué barbaridad, qué pena, ¿no? Creo que va a ser algo pendiente, pero prometo mandar el título, claro, para que se pueda poner por internet, porque de veras vale la pena. Es una novela muy interesante, muy costumbrista. No, pues ya con esto creo que nos diste más que una cátedra de todo lo que implica la fiesta grande de enero, el papel de los parachicos, y esperamos también que con todo lo que nos platicaste, la audiencia yo creo que tiene un panorama ya un poco más claro de lo que significa la fiesta, de lo que significa como patrimonio inmaterial de la humanidad, no solo de los mexicanos, y que también contribuya a valorar más nuestro patrimonio y en específico esta fiesta, ¿no? Sol, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario. Esperamos contar con tu participación en otras ocasiones, que seguramente será así. Y pues yo, así ya con esto, Edalí Quiroz, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente nuevamente la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Sol Rubín de la Borbolla, para platicar sobre el tema, la fiesta de los parachicos en la fiesta de enero de Grande de Chiapa de Corzo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más tarde o también más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. La realización ha estado a cargo de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes y la producción de Eva Aníbaldo Morales y controles técnicos Joel Cuautle. Muchas gracias.